Tantos años han pasado, tantas madres que ya nos han dejado. Amén. De esas tres madres, Azucena Villaflor de Vicenti, presente. Esther Careaga, presente. Mari Ponce, presente. Que ese cobarde, Judas Astiz, él fue el culpable de haberlas desaparecido. Se infiltró en la ronda con las madres y se hacía pasar que él tenía una hermana desaparecida, y Azucena justamente le decía: no vengas, querido, no vengas, pobre tu mamá, suficiente que ya tiene. Bueno, y él fue el responsable. Después nos enteramos, de muchos años después, que estuvieron en la ESMA y realmente, justamente, Azucena dice que decía: y ese chico rubio le pasó algo. Bueno, las torturaron y son parte de los que tiraron vivos en el mar. Después de muchos años, de 30 años, nuestros queridísimos antropólogos forenses encontraron los restos de las tres madres en un cementerio en Santa Teresita, ¿no? O sea que han pasado muchos años con logros, con pérdidas, pero siempre de manera pacífica, exigiendo la verdad. Nos llamaron locas, sí, locas, creyendo que nos ofendía. Claro que estábamos locas, de dolor, de rabia, de impotencia. Sabemos las madres, lo más preciado que tiene una mujer es un hijo, y nos lo arrancaron, y no sabíamos nada. Esa palabra desaparecido, no la conocíamos, no la practicábamos. Pensábamos que estaban buenos por ahí, qué sé yo, que estaban muertos o presos, incomunicados. Pero tanto que al principio, ¿se acuerdan? ¿Qué gritábamos? Aparición con vida los llevaron, con vida los queremos. Después por los años 80 y pico, ya 83, 82, ahí empezamos a saber por los sobrevivientes lo que había pasado con nuestros hijos. Entonces, nuestra lucha se basa en tres patas: memoria, verdad, justicia. Legal, jamás justicia por mano propia. Es lo que justamente tienen que hacer, sobre todo los jóvenes. Nunca tomen la justicia por mano propia. No se logra nada con eso. Y así que seguíamos pidiendo, exigiendo. Llega el doctor Alfonsín, una excelente persona, que realmente fue el primero que hizo un juicio histórico, porque por primera vez civiles juzgaron a los militares, a los tres de la primera junta, les dio perpetua. Todos dijimos, empezamos a respirar, por fin. Lamentablemente sabemos luego las leyes de punto final, obediencia debida, se terminó todo. Así que, y después el que lo siguió, que no lo nombro por razones obvias, ese riojano que le hace muy poco favor a su país, a su provincia, ¿qué hizo? Dejó libres a los pocos estos que habían sido condenados y pretendía tirar abajo la ex-ESMA para hacer el gran parque de la reconciliación. Y porque él decía, yo sé lo que es sufrir, también estuve preso. Tan mal lo pasó que tiene un hijo de esa época. Por supuesto ahí salimos todos y no, otra que tirar abajo la ESMA, por supuesto que quedó. Pero fue un golpe muy grande, las leyes. Era una cosa que nos vinimos abajo, pero duró poco. Enseguida otra vez arriba. Dice que somos como el ave fénix, las madres, que morimos de noche y al otro día resucitamos con más fuerza. Y seguimos exigiendo justicia. Y así llegamos al 2003, donde primero, por la lucha inclaudicable de los organismos, de la militancia setentista,
de la gente que no perdió la memoria y que ya nos acompañaba, porque al principio estábamos en soledad, pero nos encontramos con un presidente, nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner. ¡Presente! ¡Presente! Que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de Estado, un Estado presente. Y entre otras cosas, se anularon las leyes de punto final, de obediencia debida, y así empezamos a juzgar a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices. Ya tenemos muchos ya realmente cárceles común y perpetua. Tenemos que estar muy alertos, porque este gobierno está tirando por tierra todo lo que logramos con tanto sacrificio. Pretende ser un tsunami, pero no se lo vamos a dejar. Se creyeron que nos íbamos a quedar todas, mirándonos el ombligo. Parece que no sabía con quiénes se están metiendo, ¿no? Sabemos, lógicamente, que por razones de edad no vamos a estar para ver al último encarcelado, porque recién ahora se ha condenado a un empresario, pero están justamente los blanquieros, tantos, Dios mío, que ahí están escabulléndose, pero les va a llegar, todo llega. En cuanto a los curas, la jerarquía eclesiástica, cómplice total con los genocidas, jamás recibió a las madres, jamás. Y de paso, les cuento la historia del pañuelo. Como nunca recibieron a las madres, abuelas, en fin, la jerarquía eclesiástica, en el año 80, todos los años hay una gran peregrinación a Luján, donde está la Basílica de Luján, y ahí la Virgen, que es la patrona de Buenos Aires. Y por supuesto van la jerarquía eclesiástica, bueno, miles de personas. Entonces se decidió ir a Luján para ahí verlos a la jerarquía eclesiástica, pedirles, exigirles, en fin. Pero claro, entre miles y miles de personas, ¿cómo se encontraban todos, no? Entonces alguien dijo, bueno, en un palo ponemos un trapo blanco, varios, y empezar todos así para ir juntándonos. Entonces una madre dijo, sí, pero además nos vamos a poner los pañales de nuestros hijos en la cabeza, porque para los jóvenes antes no había pañales descartables. Eran de gasa, se lavaban y se volvían a usar. Entonces esos pañales que en su momento fueron usados para cuidar a los bebés, ¿no es cierto? Después esos mismos pañales se pusieron en la cabeza para pedir por la vida de ellos, ¿no? Y a partir de entonces, este símbolo es el símbolo de la resistencia, pero sobre todo es el símbolo de nuestros hijos, del horror que pasó acá. Nosotras, la línea fundadora, pedimos por los 30.000, pero cada madre le da nombre y apellido, dejan de ser NN y por eso cada madre pone el nombre y la fecha de desaparición de su hijo. Realmente este pañuelo ha trascendido las fronteras de nuestro país. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo tuve oportunidad de ir a Turquía, estuve con unas madres ahí turcas, que también el horror que les han hecho, y ellas me decían, por supuesto con traductora, ¿no?, que ellas los habían copiado y tenían un pañuelo negro, ¿no? Bueno, llegamos, como les dije, hemos logrado esos juicios, esas condenas, pero como les decía, tenemos que estar alertas y sabemos que no vamos a estar vivas, sabemos, por razones, bueno, como dije, de edad.
Ustedes piensen en las más